esfuerzo, su visión, la visión del autor Paco Arenas es una visión de un tiempo de nuestra historia, sobre la libertad, sobre todo la libertad de las personas y la ambición por llegar a conseguirla. Y lo que procede es hablar de Paco Arenas. Él es un novelista que ya empezó hace bastantes años con su aparición en los premios Nadal. Tuvo muy buena acogida en aquella ocasión con ese libro que presentó, y posteriormente tengo que decir que él es oriundo de Castilla-La Mancha, de Pinarejo, es un pueblecito de Cuenca, pero ahora mismo está residiendo en Valencia. Se han desplazado hasta aquí pues, para hacernos la presentación de este libro. Este libro, ya digo que es muy interesante, lo recomiendo. Están allí todos esperando que vayáis a adoptarlos, cada uno de ellos. Y nada, es un hombre muy comprometido, por eso está aquí, los valores republicanos, la igualdad. En la igualdad podríamos ceñirnos la novela que escribió acerca contra la violencia de género, ¿no? De Caricias rotas, también muy recomendable. Tiene un especial cariño a las novelas de clásica, eso es, ha adaptado también novelas en ese sentido. Ha hecho una, ¿no? Que es Los manifestos de Teresa Panza, que es una visión desde el protagonismo de la hija de Sancho Panza. Y bueno, es un autor, no ya diré a descubrir, porque ya se está conociendo, ¿no? Es una persona muy inquieta y trabaja bastante, muy prolífera en el trabajo concienzudo de sus obras, y tiene, pues a lo largo de toda su trayectoria, pues tres novelas importantes. La última de ellas, que es del 2018, 17. La última es del 2018. 2018 de este año, que es la que vamos a presentar, la Sin Azúcar. Luego tiene otra que es la de Caricias rotas que hablábamos, y la primera que fue la de... Hace justamente 3 años. Eso es. La primera es de Teresa Panza. Es una novela feminista escrita al estilo del siglo XVII, y bueno, va por la 5ª edición, y digamos que tiene bastante feminista sobre la sociedad del siglo XVII vista desde el punto de vista de una mujer, casi con los ojos de una mujer de ahora. Pero bueno, le voy a dar ya paso, que es todo lo que queremos es escucharla, su explicación, desentrañarnos el contenido de la obra, y nos explicará un poco lo que es el trasfondo que tiene cada una de sus trabajos, y espero que sea agradable y que podamos pasar una tarde entretenida con el autor. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos y todas. Y bueno, Magdalena Sin Azúcar, según dijo un catedrático de Puerto Rico que me ayudó mucho, es una gran metáfora sobre el amor y la libertad, sobre el amor en todos sus aspectos, o sea, en todo el más amplio sentido de la palabra. Y esconde muchas metáforas. Utilizo la poesía ajena, yo escribo también poesía, pero aquí utilizo lo que en la novela aparece como los poetas muertos, Machado, Becker, Miguel Hernández, García Lorca. Un poco de hilo conductor en algunas escenas, en las más duras, porque es un homenaje también a ellos. Es un homenaje a todos aquellos que quisieron hablar y no pudieron. Hay una frase que se repite mucho en la novela, que es: me llaman el jilguero porque canto mal, pero canto mucho para compensar. Esa frase la decía mi padre. Pero el personaje principal es una mujer. Es una maestra que llegó a un pueblo de La Mancha, y yo he situado bajo las aguas del pantano de Alarcón. ¿No sabéis dónde está?
Bajo el pantano de Alarcón, digamos que era lo más rico de la provincia de Cuenca. Toda la vega de Gascas. Gascas era un pueblo que tenía mucha huerta, el río, y tenía mucha huerta y había también otras 11 aldeas allí. Pues yo situé la acción ahí. Y esa maestra llega a Juncos y conoce pues a Felipe. Felipe es un personaje muy alegre, es el hijo de un terrateniente, pero es muy alegre, muy extrovertido, ha tenido unos problemas y se enamora. Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Suele pasar. Pero he querido sobre todo que sea eso, un homenaje a las mujeres. Entonces la protagonista principal es María Flores, esa maestra que llega a Juncos. Pero antes quiero decir cómo comienza y cómo termina la novela. Comienza y termina con una pregunta que encierra toda la novela. ¿Quién llevará flores a los muertos si están bajo las aguas del pantano? Ahí hay un gran misterio que poca gente sabe, si está documentado. Mi abuelo, Felipe López, como el protagonista de la novela, trabajó en el pantano de Alarcón, trabajó en el pantano de Contreras y decía esa pregunta. Yo a mi madre le escuché repetir esa pregunta. Nunca supe hasta después, hasta hace no tanto, lo que entendí, lo que encerraba esa pregunta. Utilizo el pueblo de Gascas, que aquí se llama Juncos en honor al catedrático de Puerto Rico que me ha ayudado, como metáfora. Debajo de las aguas del pantano hay la mayor parte de las fosas comunes del franquismo. En la novela no aparece nada de eso, solo aparece la pregunta, porque quiero que esa pregunta salga de aquí, salga a todos lados, que esa pregunta se haga y que esa gente, que con cada gota de agua que bebemos, sepamos que bebemos agua de esas ansias de libertad de aquellos que están bajo las aguas del pantano. Como ya he dicho, toda la novela es una metáfora que esconde varias. No está escrita de manera lineal. La novela salta cronológicamente de un tiempo a otro. El preámbulo comienza en 2013, o sea, ayer mismo, hace 5 años. Y el epílogo termina en 1988, antes de ayer. ¿Por qué, si la novela transcurre desde 1923 a 1955, ese epílogo y ese preámbulo en 2013 y el epílogo en 1988? Esconde otra metáfora que eso lo vais a descubrir quien la lea. Porque decía una de las protagonistas, yo no sé cómo será la libertad, pero lo que vivimos ahora es como esas magdalenas sin azúcar que hice yo. Te las comes por no tirarlas y para tragarlas echas aguardiente. Si no le echas, se te atragantan. Y si le echas, terminan quemándote las entrañas. La libertad, hoy en día, está amordazada. Es fácil que si te pasas un poco diciendo ciertas cosas, vayas incluso a la cárcel y si las cantas con mayor motivo. El otro día Willy Toledo decía unas palabras que si las hubiese cantado en un rap, posiblemente ya la Guardia Civil estaría en su casa. Lo habrían llevado al juzgado. Es importante decir que la libertad es algo más que votar cada 4 años. Luego ya veréis viendo más cosas y podría haberme limitado a contar esas historias. La historia que ocurre en nuestra tierra son historias reales. Todo lo que hay en la novela sucedió realmente. Son historias que me ha contado gente de Ciudad Real, de Cuenca, de Albacete, de Toledo, algunas de Valencia. O sea, todo ha sucedido.
Solo que, claro, ha sucedido a lo mejor a 80, 100 personas, pero en realidad ha sucedido a miles. Yo lo he concentrado en una familia, para que la novela sea amena y para que siempre fluya y siempre suceda algo. Eso que hay en muchas novelas, no porque lo haya hecho yo ni porque lo diga yo, que es la paja para rellenar, aquí hay poco relleno. Esa novela podría haber, tiene 440 y tantas páginas y podría haber sido 800 si hubiese metido paja. No hay paja. Lo veréis que es una novela que hay gente que se la ha leído hasta en un día. Algo extraño. Es un quitasueños. No solo por lo que hay en la novela o por lo que engancha, os voy a recomendar que entréis en un grupo que se llama Lectores de Magdalena sin Azúcar. Ahí veréis las opiniones de la gente. En esas opiniones la gente te dice, la he leído en tanto tiempo, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, y veréis muchas cosas. O sea, yo estoy, como dicen eso, como los chiquillos. Bueno, pues eso, podría haberme limitado a contar esa historia. Y dejar las cosas mascadas. Yo siempre he dicho que las noticias, las novelas, deben colaborar también el que las escucha, el que las lee. Aquí vais a ser partícipes de la historia. Muchas de las cosas os las vais a tener que imaginar, y os las vais a imaginar, y os vais a meter dentro de los personajes. Os vais a meter dentro de Clara, de María, de Felipe, y vais a reír con ellos, pero también vais a llorar con ellos. Ya lo veréis. Lo sé porque ya son experiencias. La presencia de la mujer, como ya he dicho, es primordial. No debemos olvidar que fueron doblemente represaliadas, que se cebaron especialmente con ellas, en toda España, pero sobre todo desde Peñaterros para abajo, pero también en parte de Albacete, parte de Ciudad Real, donde entraron primero con las tropas mercenarias moras, o árabes o marroquíes, o como se les quiera llamar. En esas zonas la mujer lo pasó todavía mucho peor que donde permaneció la República hasta el final de la guerra. Entonces, en muchos sitios, parte del botín eran las mujeres. Ahí hay una historia muy fuerte, es la más fuerte, posiblemente sea casi la única que, a pesar de que he intentado endulzar, sea la más dura, que es la de Clara. Pero Clara es una luchadora. Es una luchadora como todas las mujeres que hay aquí, porque es un homenaje a las mujeres. Es un homenaje también a esas maestras que en poco tiempo, a esas misiones pedagógicas que en poco tiempo lograron que hasta en los pueblos más pequeños de España hubiese una escuela. Hoy en día a nadie se le pasa por la cabeza de que no vaya un crío a la escuela. Yo fui muy poco tiempo, yo con 11 años ya trabajaba y con 13 dejé la escuela. Tenía que trabajar. Pero en los años 30, las escuelas que había en España eran muy pocas. Casi todas eran privadas y o pertenecían a la Iglesia Católica, y había algunas de las laicas, sobre todo anarquistas, que intentaron hacer llegar la cultura, pero por primera vez con la llegada de la República hubo un compromiso porque hasta en el pueblo más pequeño de la geografía hubiese una escuela, y formaron deprisa y corriendo a muchas maestras. Una de esas maestras era María. Esto ya lo he dicho, de la novela comienza en 2013 y termina... Bueno, no voy a repetir la metáfora que dice Antonia de las Heras, hija de Clara, porque ya la he dicho y son muchos años. Entonces, digamos que cuando Clara deja de ser el protagonista y María deja de ser protagonista, toman el relevo otra generación, que es la de Antonia y Miguel. Como ya he dicho, son historias reales, de personas de nuestra tierra. De Villarrobledo hay mucho, de la zona de Villarrobledo, de Valeria, de Bonillo también hay alguna historia, pero están todas ahí. Tal vez
Otra de las cosas, el personaje principal, como ya he dicho, es María Flores, y es la que inicia la novela, la que la termina, y va un poco, creo que por ahí alguien ha dicho del aspartano o de la sacarina. Os voy a leer un pequeño fragmento, que pertenece al epílogo. María sonríe, coge la cajita de sacarina que le entrega a su nieta y que todavía no ha abierto desde que se las trajese su hijo en el mes de agosto. Busca el modo de quitarle el precinto y al final es Miguel quien logra quitarlo. Curioso, Clara y Miguel. Vaya. Es Miguel quien logra quitarlo, no sin cierta dificultad. Echa una pastilla de sacarina, lo mueve, toma un sorbo y hace un gesto de desagrado. Echa una segunda y tras probarlo aparta la taza y coge otra taza vacía, en la que echa café, solo. A continuación agarra el azucarero y su hijo se lo aparta de las manos. Madre, tiene usted azúcar, tiene usted el azúcar muy alto, por eso le traje sacarina, para que se vaya acostumbrando a tomar las cosas sin azúcar. Le regaña Miguel. Y no debe echarles tanta azúcar a las magdalenas. Papá, no le amarguen la vida. Estas magdalenas están riquísimas, protesta su hija Clara, mordiendo una magdalena empapada en agua. Eso es, dice la anciana, dirigiéndose a su nieta. Nada sustituye el azúcar, nada sustituye a la libertad. Tu madre, en cierta ocasión, dijo algo así como: vivir sin libertad era como comer magdalenas sin azúcar y con aguardiente, que te las comes por no tirarlas y para tragarlas le echas aguardiente, pero entonces te abrazas. Las ensayas. Ahora se sustituye el azúcar por sacarina. Está dulce, parece lo mismo, pero no lo es. Cierra los ojos y puede ver cómo su madre agarra la taza de café, sin azúcar ni sacarina, se lo toma arrugando la nariz y estremecióse al tomarlo. Prefiero lo auténtico, aunque amargue. He tomado mucha malta y mucha chicoria, y ya soy muy vieja para sucedernos. Esto es un poco a lo que íbamos, que sea auténtico el amor. No importa a qué sea, ni cómo sea, ni si es entre hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, amor a la libertad, amor a la tierra, pero que el amor sea auténtico. Es muy importante que todo lo que hagamos sea auténtico, aunque amargue, y que la libertad, que tampoco admite sucedáneos, sea auténtica también. Muchas veces hay gente que se llena la boca de libertad, de democracia, y al mismo tiempo te ponen la mordaza y te tapan los ojos para que ni veas lo que es la libertad, ni saborees el sabor de esa libertad. Y te dan sacarina o te dan otro sucedáneo. Pero la libertad no se puede prostituir, no se puede relegar a un mal sucedáneo. Es preferible, aunque amargue, que esa libertad sea así. Decir también que una de las cosas por las que estoy aquí es porque comparto también un ideal. Sale en la novela un capítulo que se llama Escuchando la radio, Noches de radio. Esas noches de radio yo las viví, era pequeño, cuando llegaban compañeros de mi padre, siempre eran hombres los que se desplazaban de una casa a otra. A veces mi padre iba a una casa, otras veces iba a otra. Siempre eran hombres, y en mi casa mi padre compró una radio que era muy buena y que pillaba bien la onda corta. Y eran muchas las noches, de esas noches de radio, en que intentaban coger la Pirenaica, Radio España Independiente. Y yo lo viví un poco de refilón, ya cuando murió mi padre, yo tenía 8 años, pero después mi madre continuaba haciendo esa ceremonia de escuchar la radio en silencio por las noches. Y yo le pregunté una vez: madre,
¿por qué si era tan peligroso y estaba tan prohibido escuchar la radio en compañía y juntarse, por qué se juntaban a escuchar la radio? Y era un poco como me ha dicho Miguel, para formar parte, para saber que formas parte de algo, para tener una ilusión por un mañana mejor, por un futuro mejor. Entonces, la radio era lo que daba esa ilusión. La libertad, estar en la cárcel era muy duro. Mi abuelo estuvo en la cárcel 7 años, muy cerca de aquí, en Chinchilla de Monte Aragón. No sé si hay un castillo allí también. Es un penal, era el penal de Chinchilla. Pero siempre ha sido penal. Siempre ha sido penal. ¿Sigue siendo penal? No, ahora es un castillo. Ahora es un castillo. Sí. ¿Este castillo de Almansa ha sido alguna vez penal? No. Bien, pues Lo que ha sido cárcel es esto. esto, Esto sí ha sido cárcel. curioso. En la guerra civil. Sí, curioso, pues El ayuntamiento. aquí en esta novela hay historias también de cárceles. Mi abuelo estuvo, ya digo, en el penal de Chinchilla de Monte Aragón. Algunas de las historias que cuento ahí, que le suceden a Felipe López, que se llama igual como mi abuelo, le sucedieron a gente en el penal, en otro penal donde voy a hacer una presentación el día 28 de septiembre en San Miguel de los Reyes, en Valencia. Ahora la biblioteca pública. Es un recinto precioso, todavía más precioso que este, y eso que este está muy bien, ¿eh? Es un antiguo monasterio, pero ahí llegó a haber hasta más de 3.000 presos hacinados dentro del interior de esos muros. En el penal de Chinchilla de Monte Aragón también llegó a haber muchos. Sin embargo, yo, porque no conocía Chinchilla, porque me resultaba más fácil para que la historia transcurriese en Cuenca, porque mi abuelo le pilló la guerra en Valencia, lo trasladé a un sitio que ahora es el Archivo Provincial de Cuenca y es el Castillo de Cuenca. Entonces yo trasladé lo que sucedió en San Miguel de los Reyes, lo que sucedió en Chinchilla de Monte Aragón, lo trasladé al Castillo de Cuenca. Entonces hay muchas historias de esas, hay muchas historias, o realmente, no es que haya muchas, pero sí que hay historias de esas que sucedieron en esos penales. Cuenta cómo vivían en las cárceles, el miedo constante que tenían cada mañana al abrir la puerta, cuando las naves, porque eran naves, y estaban... Eran galerías que a lo mejor podrían ser como esto, y dormían en el suelo, sobre un petate, sobre una manta, y cuando llovía había goteras. Pero lo que más temían era que se abriese la puerta por las mañanas. Nunca sabían a quién se iban a llevar. Eso lo cuento también. También cuento algo de cómo era en el frente, el dolor que podía sentir una persona al disparar contra alguien contra la que no tenía nada. Mi padre estuvo en el frente y una de las cosas que se me quedaron grabadas es eso que decía, dije, tenía que disparar y lo hacía con los ojos cerrados, dice, porque es que eran moros los que venían para nosotros, dice, no eran ni los fascistas ni eran los moros, dice, pero yo no tenía nada contra ellos y tener que disparar contra alguien contra la que no tienes nada, dice, es muy doloroso. Pues eso también, es también una novela que es un canto a la paz. Está claro de que si hay algo que no debe volver a pasar es que muera nadie por tener unas ideas, porque eso es lo peor. O sea, podemos disentir, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que piense Pepe o con lo que piense Clara o Miguel, pero nunca hay una razón suficiente para matar a nadie. Hay otras soluciones. Y bueno, no sé qué se me ocurre más. No solo pasan cosas chistes. En la novela también hay humor. A mí me gusta mucho el humor. Y me río mucho y muchas veces siempre
hago el payaso. Aquí parece que de momento me estoy conteniendo. Pero sí, pero eso, hay también humor. Por eso digo que al leer la novela he procurado que os metéis dentro de los personajes. Os vais a vivir y vais a reír y hasta os vais a erotizar tal vez en algún momento. También, no nada que ver con 50 sombras de Grey. No, eso no. Todo es sutil. Es lo contrario al feminismo, ¿ves? Sí, Claro. digamos. Es feminista, ¿no? Sí, Claro. la novela es feminista, lo mismo que yo, y la novela, hasta los momentos más duros, pueden llegar a ser muy tiernos. Y no sé, a ver, alguna pregunta, algo que se os ocurra. Venga. Para romper un poco el hielo, y así pues abrir el paso también a los compañeros y compañeras que luego puedan intervenir, es que te preguntaría si toda la trama de la novela gira alrededor de María, ¿no? Sí. La profesora, ¿no? Sí. ¿Qué trato aparece también, me imagino, la relación con los niños de su escuela ahí? Digamos que es mínimo, o sea, no hay una relación, o sea, María lo que hay es un poco, había un problema en nuestra tierra, eran muy poco dados a que fuesen las mujeres a la escuela. Entonces María se encarga más precisamente de las muchachas, de buscar una alternativa para que las muchachas fuesen a la escuela. Da también a los niños, pero me centro más en lo que es... niños y niñas. Sí, no, me centro más en la novela, en lo que es el intentar que los jornaleros y las mujeres, las muchachas ya de cierta edad, que luego se les daba clases de costura, vayan a la escuela y vean lo importante que es aprender a leer. Entonces ahí posiblemente sea uno de los momentos divertidos que pueda haber, de las contradicciones, porque incluso en aquellos tiempos hasta la gente de izquierdas veía mal que una mujer fuese a la escuela o que aprendiese a leer, porque las mujeres, como digo en mi primera novela, están o estaban para otras cosas. Entonces no era usual que las niñas, pero he buscado más lo que es la imagen de María como catalizador hacia lo importante de la educación y que sea un poco, se puede decir que es el personaje que está desde el principio al final de la novela. Es quien escribe la novela. La novela, digamos que la escriben dos personas, dos mujeres. Una es María, que no voy a revelar cómo, ni qué quiere decir esas letras escritas a máquina. La máquina de escribir juega una parte muy importante en la novela, pero y el otro personaje que escribe la novela es Antonia, hija de Clara. Y dice algo, mejor lo leo, dice algo que creo que es una de las cosas más bonitas que están. Hay muchas cosas más, pero bueno. Escribir es desnudarse y cuando una vieja se desnuda, un cuerpo viejo siente vergüenza. Cuando una vieja desnuda un cuerpo viejo siente vergüenza. No obstante, a esta vieja le gustaría que después de muerta lean lo escrito de sus noches de insomnio. Que la recuerden joven y hermosa, porque tu bisabuela se desnudó en estos papeles, lo mismo que yo en estos otros, pero ni ella ni yo queremos que nos veáis desnudas con los pellejos colgando. Cuando muera, hacéis lo que queráis. Es un poco lo que le decía el otro día en el instituto
a los estudiantes, escribir es desnudarse. María y Antonia se desnudan, pero desnudan sobre todo nuestra historia. La historia de los pueblos de nuestra tierra, pero con la que también se han sentido identificados gente de lugares tan lejanos como El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico. Me llamó la atención, una de las primeras llamadas que recibí fue el de Estados Unidos, donde ya tiene 2 reseñas en inglés ya. Dice, he leído la novela, dice, ella es enfermera, dice, y he visto la historia de mis padres, de mis abuelos, las cosas que me contaban. Eso, una persona de Estados Unidos. Una profesora de Sansón, Francia, pero ella vive allí. Me dijo, al leer la novela he pensado en mi hermano, he pensado en mis padres, he pensado en todo lo que sufrimos en El Salvador. O sea, me escribió una reseña preciosa y un poema precioso. Iba a ponerlo, pero no contaba porque lo recito yo, pero eso, es de ella, precioso. Y me hizo una reseña también que habla de lo que le ha provocado esa novela. También una profesora de la Sorbona, que me ha hecho también una reseña muy bonita, que es quien lleva la dirección de la traducción de la novela al francés. La llevan a cabo la profesora de la Sorbona, la profesora de Besançon, otra profesora, puedo decir los nombres, la de la Sorbona de Julie Prieto, de nacionalidad venezolana, pero de Francia, Susana Alfaro, del Liceo Víctor Hugo de Besançon, Ángela Mujía, de la Universidad Nacional de Nicaragua, y Teresa Yeret, me he olvidado de la Universidad de Tegucigalpa. Entonces, han coincidido, y en las reseñas que hay escritas, que ya hay unas cuantas, y eso que tiene la novela no tiene los 2 meses de vida, tiene 1 mes y medio. Hay unas cuantas, coinciden todas en que, aunque es una historia que transcurre en un lugar concreto, en un pueblo imaginario, porque aunque yo lo ubiqué en Gascas, en honor al catedrático, si tengo aquí los nombres de la profesora, Teresa Leiva, de la Universidad de Tegucigalpa. Todas son profesoras expertas en lengua y literatura hispanoamericana. 2 de ellas dan clases